¿Quién mató a Usa? ¿Cómo resuelve Dios el problema del pecado? ¿Cómo Dios enfrenta el problema de la rebelión a su gobierno con aquellos que deliberadamente y persistentemente no desean tener nada que ver con Dios y su forma de gobierno? ¿Es posible responder estas preguntas a la luz de Cristo como la manifestación de la justicia de Dios, de la propia forma de ser y vida del Padre? ¿Cómo podemos conciliar las historias del Antiguo Testamento con la declaración de Cristo de que el que lo ha visto a Él, ha visto a su Padre? Cristo guardó todos los mandamientos, incluyendo el no matarás. Cristo nunca mató a nadie. ¿Cómo se puede afirmar esto y al mismo tiempo reconciliar esta declaración con eventos donde vemos que es Dios el que hiere o mata? En este video, en una grieta de la roca, nos sumergiremos en la historia de Usa para encontrar respuestas a las preguntas que nos hicimos al principio, porque es una historia en la que a simple vista pareciera que fue Dios quien directamente lo hizo. El pasaje que analizaremos se encuentra en 2 Samuel capítulo 6, versos 6 al 8, en la versión 60, y dice así: Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, analicemos la secuencia de eventos. Primero, Usa extiende la mano y toca el arca. Luego, el furor de Jehová se enciende contra Usa. Tercero, Dios hiere a Usa. Por último, Usa cae muerto. Luego de que Usa toca el arca, el furor de Jehová se enciende. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo vamos a dejar para explicarlo en un próximo video sobre la ira y el furor de Jehová. La pregunta que buscamos resolver es ¿quién mató a Usa? Y aquí pareciera haber una respuesta. Dice que Dios lo hirió allí, y luego David se entristece por haber herido Jehová a Usa. Y si bien en castellano pareciera ser todo lo mismo, en el hebreo original en realidad está utilizando dos palabras diferentes. Cuando aparece la expresión "y lo hirió allí Dios", la palabra que se utiliza es naká, de la referencia Strong H5221, que significa golpear ligeramente o severamente. Noten ustedes que significa, entre otras cosas, hacer morir. Ahora veamos la segunda mención de la palabra herir en el versículo 8, donde dice por haber herido Jehová a Usa. La palabra que se utiliza es Peretz, del diccionario Strong H6556, que significa ruptura, asalto, brecha, corriente, grieta, impetuoso, portillo, prevaricador, quebrantar. Más interesante aún es que esta palabra, que significa ruptura o brecha, aparece 19 veces en la Biblia y es traducida en la 1960 como brecha 3 veces, portillo 3 veces, brecha 2 veces, portillo 2 veces, quebranto 2 veces, y las que siguen una vez cada una: asalto, escogido, herido, grieta, quebrantado, quebrantó, rompió. Lo más interesante es que, aún no teniendo el diccionario Strong, si leemos el versículo 8, veremos que el lugar es llamado de esta manera, reflejando el significado de lo que allí ocurrió. El lugar se llamó Pérez Usa, dando así a entender de que en ese lugar está el portillo o la brecha de Usa. En la versión inglesa del rey Jacobo hace diferencia entre las dos palabras, tal como ustedes pueden ver acá en pantalla. Si buscamos cómo se traduce la palabra Pérez, veremos que la forma más común es de portillo o brecha, en el sentido de que algo se rompe y se abre una apertura para que entre un ataque o ingrese el enemigo. Si buscas la definición de portillo en el diccionario, te aparece que en su primera definición es apertura en una muralla, pared o tapia. Vemos nuevamente el orden de los eventos. Vamos a repetirlos. Primero, Usa extiende la mano y toca el arca. Segundo, el furor de Jehová se enciende contra Usa. Tercero, Dios hiere a Usa, es decir, Dios hizo un portillo sobre Usa, una apertura en el agujero en la muralla. Por último, Usa cae muerto. De esta forma vemos cómo es que Dios hiere a Usa.
le abre un portillo o agujero en el muro de protección que le rodeaba a Usa. Es decir, Dios deja de protegerlo, retira el muro que lo mantiene protegido y muere. Veamos algunos ejemplos de la palabra Peretz en la Biblia. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 6, verso 1, encontramos la historia de Nehemías edificando el muro en tiempos difíciles porque los enemigos querían impedir que la edificaran. Estaban recibiendo noticias de que ya no quedaba portillo en el muro. Es más, en Nehemías 4, del 7 al 8, vemos que los enemigos se enojaron mucho al ver los muros reparados y los portillos cerrados. Ya no quedaba lugar abierto en el muro, no quedaba ningún portillo. Ahora sí, el muro protegía la ciudad de los ataques enemigos. Otro ejemplo, en Primera de Reyes 11:27, vemos a Salomón edificando a Milo y al edificarlo, como aparece en pantalla, cerró el portillo, la grieta que había en la ciudad de David. En Primera de Reyes 9:15 vemos que ese portillo correspondía al muro de Jerusalén, un muro defensivo. Otro ejemplo lo podemos ver en Amós 9:11, una profecía en la que Dios promete que levantará el tabernáculo caído de David y de que cerraría las grietas o brechas abiertas. Hasta acá los ejemplos nos ayudan a ver una aplicación literal y física de lo que significa herir, lo que significa abrir una brecha, un agujero, una grieta. Las brechas hasta aquí analizadas las encontramos en muros o murallas. El muro protege de ataques del enemigo. Cuando el muro no está cerrado, tiene un portillo, tiene una brecha y ya no puede proteger a la ciudad del enemigo, porque es justamente por la grieta por donde el enemigo puede ingresar para destruir y matar. Veamos entonces ahora la aplicación espiritual. En Isaías capítulo 58, verso 2 al 13, vemos que cuando el pueblo de Dios honra el sábado, lo guarda buscando hacer la voluntad de Dios en su día santo, entonces el hombre estará siendo un reparador de portillos. ¿Qué significa esto? El hombre, al guardar el sábado, está cerrando una brecha o un agujero en el muro o la muralla. Si honrar el sábado es reparar el muro, evidentemente el muro es la ley de Dios, que actúa como protección contra los ataques del enemigo. Cuando uno guarda el sábado, hace que no haya brecha por donde pueda entrar el enemigo. El muro también es el nombre de Jehová, como pueden ver acá en Proverbios 18:10. Es el carácter de Dios, aunque en la mente del rico son las riquezas su muro protector. Conocer a Dios, conocer su nombre, conocer su carácter, su forma de ser, es nuestra mejor protección. Incluso se nos asegura que Jehová mismo es muro de fuego en derredor de su pueblo, como pueden ver acá en Zacarías 2, verso 5. ¿Cómo es que se originan portillos o brechas en el muro? En Isaías capítulo 30, del 9 al 13, vemos que es causa del pecado. Cuando el pueblo no quiere oír la ley de Dios, Dios no lo puede grabar en sus corazones. Al rechazar la voz de Dios, le cierran la puerta de su corazón. En este sentido, vemos que se manifiestan una serie de pecados. Tal vez el más peligroso es el pedido de que cese la presencia del Santo de Israel, es decir, el terrible pecado de expulsar a Cristo de sus vidas. Lo crucifican en sus vidas. ¿Y cómo es este pecado? Dice Isaías que es como pared abierta, como peretz, ¿sí? La misma palabra que vimos en el caso de Usa. Al expulsar a Cristo de sus vidas, finalmente Dios les concede su deseo. Y este deseo viene a ser como un portillo. Este pecado es una grieta, como una pared que de forma repentina se cae. ¿No les recuerda el caso de Usa? Hizo una brecha, un portillo a su muralla de protección y cayó de forma súbita y repentina. Es interesante ver este concepto en las palabras de Jesús. Nuestro Salvador establece en Juan capítulo 5, verso 14, una relación directa entre el pecado, que es el quebrantamiento de la ley, 1 Juan 3:4, y la llegada de cosas peores como consecuencia. Al romper los mandamientos de Dios, genera una brecha por donde el enemigo puede ingresar, tal como lo afirma Salomón. Él dice que el que hace un hoyo cae sobre él, es decir, sobre su propia cabeza. Y luego dice que el que aportillare vallado, es decir, el que hace un portillo en el muro, le muerde una serpiente. Bastante directo, ¿verdad? ¿Y quién es la serpiente antigua sino
el diablo, Satanás, como dice Apocalipsis 12:9. Es la serpiente la que muerde, la que hiere detrás de todo portillo o brecha. Así se nos enseña que al romper los mandamientos de Dios, al rechazar su presencia, al no oír su voz, estamos en realidad abriendo una brecha para que nos muerda la serpiente antigua, es decir, el diablo. Es interesante también observar que Job mismo afirma que Dios le había entregado al mentiroso, en Job capítulo 16, verso 11, es decir, en manos de los impíos. Este mentiroso lo desmenuzó, lo despedazó y una larga lista de etcéteras. ¿Y quién es el padre de la mentira? Sin lugar a dudas, Satanás. Dios lo ha entregado al enemigo para que ataque a Job. Y así aparece en este versículo cuando dice que lo quebrantó con quebranto sobre quebranto. La palabra que allí aparece en hebreo es peretz, es decir, portillo, grieta, brecha en el muro. Vemos entonces que Dios permite esta brecha al no protegerlo más. Este caso sucede por la acusación de Satanás de que Dios había acercado a Job y todo lo que tenía. Y Satanás acusa de que Job le era fiel a Dios porque lo bendecía. La prueba en este caso viene a demostrar lo contrario. Al abrir la brecha, el enemigo pudo atacar a Job, descrito como Dios extendiendo su mano sobre él, y sin embargo no le adjudica a Dios despropósito alguno. Hay mucho más para considerar respecto a la historia de Job, ¿sí? Y que de seguro lo estaremos tratando en un próximo video, al igual que del tema de la brecha o de la ira o furor de Dios. Cómo la Biblia explica y define estos puntos. Lo explicaremos en un próximo video. Pero me gustaría finalizar hablando de un aspecto que no hemos tocado hasta aquí. Lo que Dios está buscando. Cuando leemos el capítulo 22 de Ezequiel, encontramos una situación terrible por la que estaba pasando el pueblo de Dios. Y nos dice que Dios estaba buscando a alguien para que hiciese vallado, para que se ponga en el portillo. Busca a un hombre que haga de muro, para que el mal sea detenido. Al no encontrar a nadie, el furor o la ira de Dios se manifiesta volviendo el camino de los malos sobre ellos. Los entrega a la voluntad de ellos. Pero, ¿por qué Dios está buscando a hombres que hagan de muro? Porque no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de sus caminos y viva. Dios se pregunta por qué su pueblo elige la muerte. No lo puede entender. Dios no quiere la muerte del impío y hace todo lo que está a su alcance para que viva. Evidentemente, Dios no busca salvarlos de Él, porque si no, no buscaría salvarlos. No tiene sentido salvar a alguien que querés destruir. Dios no está dividido en sí mismo. No busca la muerte, ni se la desea a nadie. Solo busca salvar. Una historia muy conocida de hombres que se pusieron en la brecha es la historia de la intercesión de Moisés cuando Israel adoró el becerro de oro. Dice el salmista que Moisés se puso en el portillo y así Dios apartó su ira. Es decir, no permitió que el camino de ellos volviese sobre sus cabezas. Podemos recordar la historia también de Abraham y su intercesión por Sodoma y Gomorra. Así también podemos recordar las palabras de Jesús, que oraba por sus discípulos para que su fe no falte en el contexto de que estaban siendo zarandeados por el enemigo. Volvamos a la historia de Usa. Primero, el pueblo de Israel estaba llevando el arca, pero no de acuerdo a las instrucciones de Dios, ¿sí? Que debía ser transportada únicamente por los levitas, específicamente la tribu de Coat. Segundo, mientras el arca es transportada por animales, el carro se sacude y Usa, en violación a esta ley que acabamos de mencionar, toca el arca para que no se caiga. Tercero, la ira de Dios se enciende y luego Dios hiere a Usa. Ahora, ¿cómo lo hace? Abre una brecha en su muro de protección. Dios ya no puede protegerlo más. Al romper el mandamiento, abre una brecha y Dios retira su protección. Ahora la serpiente lo puede morder. Al rechazar la ley en su corazón, al expulsar a Cristo de su vida, Dios ya no podía proteger más a Usa. Y este queda desprotegido. Es así como muere Usa. Lo que pudimos ver hasta aquí es, resumiendo, primero, que los mandamientos de Dios, que es un reflejo de su carácter, de su forma de ser, es un muro protector para el ser humano. También vimos que Jehová lo es. Y aún Cristo lo es, ¿sí? Es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. 2.
Cuando el ser humano comete pecado, abre una brecha o portillo en el muro de protección de Dios. Tercero, al generarse una brecha, el enemigo ahora los reclama como suyos, utilizando el pecado como evidencia. Cuarto, si se continúa pecando, si se sigue expulsando a Cristo de la vida, puede llevar a que la protección de Dios se retire. El enemigo tendrá acceso sin límites al pecador y puede hacer con él lo que él quiera. Quinto, no siempre los ataques se producen por una brecha, ¿sí? Como vimos en la historia de Job y también podemos ver en la historia de Jesús. Pero podemos afirmar que el pecado trae como consecuencia que Dios tenga que retirar su protección. Sexto punto, vimos también que Dios dice que hace lo que está permitiendo, ¿sí? Dios asume la responsabilidad de aquello que permite. En este sentido, hiere a Usa al permitir la voluntad del hombre, al permitir que el hombre caiga en el pozo que cavó. Es el hombre el que rompe la muralla y Dios le da lo que es la voluntad del hombre. La maldad termina matando al malo. Séptimo y por último, vimos lo importante que es que un hombre se pare en la brecha para evitar la destrucción. Dios está buscando hombres y mujeres así, para presentarlo como argumento contra el acusador de los hermanos y evitar así la destrucción. ¿Cuánto aún por considerar sobre estos temas? Que Dios nos ayude a conocerlo cada día más, guiándonos en el estudio de su palabra.